Efectivamente, como dice Grete, ya está aquí nuestro primer invitado. Se trata de Alvin Widen, ex Contralor General de la República, abogado de profesión, a quien le hemos pedido que nos ayude a entender algunas cosas. Don Alvin, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin Tocayo, buenos días. Es que eres Alvin Edwin, por eso me dice Tocayo. Óigame, sí. Déjeme comenzar por algo que a nosotros, desde que iniciamos el informativo muy temprano, nos tiene enredados. Porque sabemos que usted tiene propiedades en La Chorrera. Tenía. Ya no lo tiene. Más o menos, ¿a cómo está el metro cuadrado? Bueno, me imagino que es por área también, ¿no? Pero en el área de fincas. El área de finca, curiosamente, en Chorrera, el metro cuadrado ya está prácticamente a $1. Acuérdate que lo que sucede con Chorrera es que la evolución del tema inmobiliario de la ciudad trasladándose hacia el oeste ha traído como consecuencia que los precios en Chorrera de las fincas se hayan elevado sustancialmente. Pero fíjese que me parece más interesante ahora lo que usted nos está diciendo. Esta finca que según el diario La Prensa investigó y publica hoy, el ex ministro Ferrufino, por la vía de su esposa, compra una finca de 24 hectáreas, pero según lo que registra la información, la compra a $18 el metro cuadrado. Bueno, efectivamente. ¿Eso es posible? Es perfectamente posible, primero que nada porque tenía instalaciones, como se nota claramente ahí, tenía mejoras, y además de eso, el metro en Chorrera, con la eventualidad que pueda ser utilizado para temas inmobiliarios, de urbanizaciones y demás, sí se ha elevado sustancialmente. O sea que es probable. Es probable, verás que es una finca que tiene una vista muy hermosa, está en una altura semiplana, y eso es bastante valioso en Chorrera. No dudo en lo absoluto de ese precio. Es más, entiendo que es una finca de caballos especiales, o sea, no es una, como observarás, entiendo que es una finca que se dedicaba a cría de caballos, y caballos muy especiales, caballos muy... Don Alvin Widen, usted... Actividad que a propósito es poco rentable. Además, porque es una actividad que requiere mucho tiempo para que un caballo lo puedas vender, necesitas más de 2 años. No es necesariamente. Pero explíqueme algo, don Alvin Widen. Explíqueme algo y yo voy a usarme a mí de ejemplo. Yo por 5 años fui subsecretario general de la Asamblea y como tal tenía un salario de $7,000 mensuales, lo mismo que gana un ministro de Estado. Y a mí no me da ningún numerito para comprarme no la mitad, ni un pedacito de esa finca. Explíqueme. ¿Cómo dan esos números? Yo como Contralor ganaba $7,500 como Contralor General de la República. Curiosamente, pues, pese a lo que la gente imagine, y créeme que si mi esposa no hubiera tenido bienes antes de que yo hubiera entrado a la Contraloría, simplemente no me daba para vivir. Cuando tú mides lo que tiene, las obligaciones que tiene que atender, la vida, el costo de vida de un alto funcionario, tú tienes que ver que todos los días tenemos que tener un vestido limpio, tenemos que tener ropa, tenemos que tener, o sea, te cuesta mucho, te hacen atenciones, tú tienes que compartirlas. Y hay que quitar los impuestos también. Y además te quitan 1,000 y pico de impuestos. La escuela de tus hijos, cuando vienes a ver la luz, muy cara en Panamá. Pero, don Alvin, ¿cómo hace alguien que por 5 años fue ministro obtener 24 hectáreas? Eso no tiene manera, ni siquiera eso, y eso es una de muchas. O sea, y además mira la actividad, una cría de caballos finos. O sea, el caballo fino no te va a dar dinero, pasarían 20 años, 15 años para que tú veas $1. Y más tienes que estarte metiendo la mano al bolsillo. Sostener una finca así es muy costoso, aún de ese tamaño de 24 hectáreas, porque ni siquiera es buena para ganadería, porque ese tamaño no te permite tener una gran ganadería. Entonces, ves ahí el redondel, claro, ese es el área del caballo. Ese es el área de entrenamiento para entrenar al caballo. O sea, es una excentricidad. Eso, además de excentricidad. A ver, es una excentricidad. Bueno, además, para sostener eso, tú tienes que tener mucho dinero. Mira la retroexcavadora ahí. O sea, una finca con equipo. O sea, oiga, eso es... ¿Y qué me dice de la carretera que le pasa por el frente? Es un espectáculo. Yo no sé cuándo nació esa carretera, pero es un espectáculo de finca. Mira las instalaciones, mira la casa.
O sea, sostener una finca de esa naturaleza con una actividad, 24 hectáreas, con una actividad tan poco lucrativa, significa que la persona se tenía que estar metiendo, porque el entrenador de caballo te cuesta $800,000 al mes. Eso significa que tú vas a tener que tener un presupuesto adicional para atender esa finca. Pero nuevamente, con $7,000 mensuales menos impuestos, los números no dan. Eran unos magos. Ahora. Eran unos magos, definitivamente eran unos magos. Dice el diario La Prensa que hizo una investigación, evidentemente, primero que se fue al señor, habló con el señor que compró, que vendió la finca. Incluso el señor dice, señor, si los cheques los recibí yo. Y el señor va más allá y dice, no, y además yo puse la finca a nombre de mi hija para que todo fuera, la transacción fuera a través de mi hija, pero era de mi propiedad. Y vinieron a ofrecerme los fulanos para comprármela, menganos. Vino Ferrufino y me dijo, yo te la quiero comprar, y yo le dije a 20 el metro cuadrado hasta que transamos por 18 el metro cuadrado. ¿Dónde está? Primero la pregunta, con $7,000 mensuales, ¿cómo compras una finca de 24 hectáreas? Estamos hablando nada más de la finca, no estamos hablando de la vivienda aquí en el área revertida. La hipoteca, si hubieras tenido hipoteca, pero es que entiendo que no hubo hipoteca. No hubo, entiendo que pagaron. Fue un cheque de una empresa que era suministradora. Ahí viene el tema. Que era un cheque de una empresa que era suministrador de servicios al MIDE. Ahí está, los cheques. Podemos ver los cheques, señor director. Mire esa casa, mira esta la es la casa de Panamá, mira los autos. Con $7,000 yo no me puedo comprar eso, don Elvis. No hay manera física de... Fíjese lo que ocurre. Ahí están en pantalla ahora mismo las cartas, tanto en la administración Tamburelli como en la administración Guardiajen, que el señor Ferrufino le ordena o le pide a ambos directores del PAN el alquiler de helicópteros. Pero resulta que la investigación advierte que fueron... fíjese, antes, me es grato dirigirme a usted en ocasión de hacer de su conocimiento nuestro requerimiento de la contratación del servicio correspondiente para la movilización del personal en helicópteros, conforme al segundo pago de los programas Red de Oportunidades y 100 a los 70, que tendrán lugar los días 23 al 28 de abril del 2012. Para efectos pertinentes acompañamos cronograma de vuelos con el detalle respectivo. En la confianza, etcétera, firma Guillermo Ferrufino, dirigido a Tamburelli. Y ahí están los cheques. A nombre de... A ver, vamos por parte, para que entiendan los televidentes. Este cheque que gira HeliFlight Panamá S.A., ¿a nombre de quién? De Carlos Rafael Crespo Marín, el dueño de la finca, por $150,000. Otro cheque por $250,000 a Carlos Rafael Crespo Marín, para un total de $400,000. Pagando la finca de contado. Totalmente dólar a dólar a través de un cheque, porque los otros $32,000 los dio la señora esposa de Ferrufino. ¿Y quién es este señor? Ahí está. El cheque de $250,000, Banco Aliado, autorización número tal, por instrucciones del señor Fotis, presidente. Fotis, presidente. Y es la cuenta de la empresa Fotis, que tenía los helicópteros. ¿Sabe cuánto nosotros pagamos aquí cuando alquilamos un helicóptero, don Alvin? Pero la pregunta es... ¿Sabe cuánto pagamos aquí en TVN? 1.500 o... $700 por hora. Ok. ¿Cómo esto que...? Mira, además de eso, fíjate tú un detalle. No me pasa por la mente, como el Contralor o en los tiempos que era Contralor, refrendar un cheque semejante. Tú me vas a decir a mí que para mandar un personal a una provincia o a cualquier lado a pagar los cheques de la red de oportunidades, ellos les voy a dar un helicóptero para que los trasladen. Explícame el contenido de eso. ¿Cómo es posible que un país tan pobre como este, con tanta necesidad, tú mandes al personal para pagar cheques en las provincias en helicóptero? Esa ñamería, ¿dónde está? Era la robadera loca que se tenían. Esto no era más que un medio de sacar la plata al Estado. Pero le tengo malas noticias. No. Varios vuelos que fueron pagados no fueron efectuados. No se realizaron. Tampoco. ¿Y fueron pagados? Esto era una carátula. Bueno, mira, van a estar en problema definitivamente los empresarios, va a estar en problema Ferrufino, porque con las evidencias de solo esta publicación ya es bastante para que Ferrufino ya estuviera detenido. O sea, yo no sé qué esperamos más, qué esperan más los fiscales en este país, porque tiene que estar detenido ya. Con esa publicación, con esas evidencias que hay ahí, es suficiente para abrirle proceso penal, ya, de peculado.
Eso obviamente especulado por el destino, por todo. Ahí están todas las pruebas. ¿Qué necesita un fiscal más? Usted sabe que No. estos escándalos de corrupción, don Alvin Williams, el Ministerio Público nos reconoció a nosotros que cuando TVN sacó las imágenes, usted recordará, esta casa comenzaron a circular en las redes sociales y los medios, oye, será, no será, TVN hizo la tarea y publicó por primera vez formalmente las imágenes de las casas y de la finca. Y allí es cuando el Ministerio Público comienza a actuar y lo reconoce. Pero se apaga después. Pero después no pasa nada. El señor no ha pasado por afuera del edificio Avesa. No, se apaga el Ministerio Público. ¿Qué mano lo apagó? No sé, pero se apaga el Ministerio Público. Y este es un caso sumamente... Bueno, te voy a decir, es prácticamente el modus operandi en todas las entidades del Estado. Y aquí el problema que hay de fondo es que los ministros no hacían más que copiar el esquema del presidente de la República. Tanto los familiares del presidente de la República, llámese hijo, llámese la propia esposa, con todo respeto, la esposa siendo candidata a vicepresidente, usando las bolsas de comida del PAN. O sea, esto es una cosa desbordada a todos los niveles, el hermano del presidente. O sea, los ministros, aquí no se salvó un ministro, esto era un carnaval del saqueo al Estado. Y entonces estamos en esta situación, pero el mal ejemplo venía del presidente. De arriba. Por eso es que aquí los panameños tenemos que ser muy cuidadosos en quién escogemos de presidente. Porque el presidente es el que imprime la tónica de la honestidad al resto del equipo de gobierno. Y si el presidente es un degenerado ambicioso y que está dedicado a robos, todo su equipo va a hacer lo mismo. Y eso es lo que pasó en Panamá. Por eso es que donde tú pones la llaga, sale pus. Coge el ministerio que sea, pon la llaga y sale pus. Ese enfermo está dañado totalmente el cuerpo entero. Entra el Partido Cambio Democrático y mira cómo se financió con los fondos públicos. Ese es un partido que debía ser colocado fuera de ley. Ese es un partido que debía estar procesado, sus dirigentes, procesado toda su cúpula. ¿Por qué? Porque usó los fondos públicos. Y aquí estamos... Y eso no lo dice Alvin Williams solamente, lo dice Guardia. Guardia reconoce que él a determinadas compañías le pedía plata para la campaña, una vez le pagaban los contratos. Efectivamente, es que eso era parte del esquema. Y cómo usaban el PAN para financiar la campaña de todos sus candidatos. O sea, un partido dedicado al crimen era Cambio Democrático. Don Alvin Williams, en medio de todo esto surge el tema Moncada también. Y ahora el país conoce la información que hay un acuerdo entre el fiscal y el señor Moncada. Yo quisiera conocer la opinión de Alvin Williams, como abogado que es, y que le ha dado seguimiento a este caso. Y antes de hablar del caso Moncada, y para compartir la ira, porque si me quedo con eso me da una vaina. La justificación, dice la prensa. Los directores del PAN, entidad cuya directiva integraba Ferrufino, adujeron que, abre comillas, como organismo adscrito, ese es el argumento de Ferrufino, como organismo adscrito a la Presidencia de la República, este ejecuta de manera expedita programas y ofrece asistencia social para dar respuesta inmediata a las necesidades básicas de la población. Las necesidades, y ahí, en 5 años, ¿cuántas veces vimos a Ferrufino llorar? De lo emocionado, que la viejita, que los pobres, y resulta que hay pobres que no van a recibir respuesta, como dice el cardenal Lacunza, porque hay plata del Estado que se perdió. La pregunta es, don Alvin Williams, usted fue contralor y es abogado, ¿por qué Ferrufino? Yo no estoy diciendo que es culpable, cuidado. Yo lo que único estoy pidiendo como un panameño más es que la justicia diga, venga acá y explíqueme esto. ¿Quién protege a Ferrufino? ¿Por qué no ha ido al edificio Avesa? Hay una excusa que la Contraloría no ha... ¿Qué más necesita la Contraloría para actuar? Mira, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Con toda objetividad, frente a las pruebas de corrupción que hay ahí de esos 2 cheques que totalizan $400,000. Correcto. Ya es suficiente para la emisión, como lo dije espontáneamente cuando estábamos hablando sin ninguna pregunta tuya. Es suficiente para que un fiscal dicte una conducción, una orden de indagatoria contra el señor Ferrufino, nada más con las pruebas que hay ahí. O sea, y el testimonio del propio vendedor de la finca,
que admitió y entregó la evidencia, porque ese cheque lo entregó el propio, o la fotocopia la entregó el propio dueño de la finca vendida. Correcto. Es decir, estas las evidencias de sobra para iniciarle proceso penal al señor Ferrufino por corrupción de funcionarios públicos. Y si eso lo atas a los contratos con el PAN de los helicópteros y las órdenes de él girándose para unos helicópteros totalmente innecesarios y hasta vuelos que no existieron, o sea, tú tienes un caso sumamente claro de peculado, o sea, corrupción de funcionario público. Yo pienso que en verdad tiene alguien que estarlo protegiendo, porque estas pruebas, casi todas estas se sabían desde hace meses. Y el caso Ferrufino fue uno de los primeros, recordarás, comenzó con mucho ímpetu y de pronto se silenció. Durante más de 6 meses ha estado silenciado. ¿Qué mano peluda estuvo ahí? No sé ni siquiera si hubo mano peluda o si fue negligencia del Ministerio Público, pero definitivamente Ferrufino tiene que sentarse en un banquillo. Si cae Ferrufino, ¿caen los empresarios que están detrás también? Sí, mira, ese es un problema que también está pasando en el caso Moncada. La Asamblea Legislativa no tiene competencia para atender delitos de ciudadanos, más allá que los del propio funcionario que por razón de su cargo queda sometido a los rigores de la investigación de la Asamblea Legislativa. Pero este expediente, después de declarado culpable el señor, si las juezas de garantía pues lo aceptan, ese expediente tiene que pasar al Ministerio Público para hacer las investigaciones del caso, fundamentalmente de aquellas empresas que le dieron coima. Y ahí hay una confusión en la ciudadanía. Se habla de que le están dejando 4 millones, no le están dejando ningunos 4 millones. Lo que pasa es que las cuentas de las empresas que fueron cauteladas por razón de que de esas cuentas se le hicieron pagos al señor Moncada, esas cuentas fueron cauteladas en razón de eso, no porque esas cuentas están procesadas en la Asamblea, sino simplemente es el vínculo que tenían con Moncada esas compañías que le habían dado coimas, que en la mayoría de los casos eran suministradoras de la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que se pudo probar no es tanto el delito de corrupción por los fallos, eso es bien difícil de probar. Lo que se pudo probar es que suministradores, personas que le dan servicio a la Corte, le pagaban a Moncada, y por eso es la cautelación de las cuentas. Las cuentas no son de propiedad de Moncada, que ese es un error que estamos cometiendo. Entonces, esa parte es importante destacarla. A Moncada no le están dejando nada en el acuerdo. Moncada tiene que entregar los 2 apartamentos, tiene que entregar una serie de bienes. Quizás no le quitaron los carros porque ya era como ir muy lejos, y eso generalmente los acuerdos en Estados Unidos y en todas las naciones civilizadas se acostumbra. Veo que Alvin Williams favorece entonces la idea del acuerdo. Total y absolutamente, Edwin. Teníamos una coyuntura muy negativa en pro de la justicia. ¿Cuál era? Necesitar 2/3 de la Asamblea, que siempre por tu experiencia legislativa es sumamente difícil obtener, y encima en una votación secreta con Martinelli atrás, con los maletines que iba a haber sobre los diputados para que absolvieran a Moncada, ponía, es decir, la certeza del castigo la perdíamos. Si yo hubiera sido fiscal, hubiera actuado exactamente igual como ha actuado Pedro Miguel González, que a propósito lo felicito porque hizo una brillante investigación, una investigación muy, muy objetiva, muy dedicada, y lo hizo muy bien. Entonces, para no ser abogado. Don Alvin, tenemos, como panameños, como ciudadanos, tenemos 2 problemas bien serios. Fíjese, uno, en todas las encuestas de este país que se hicieron antes de las elecciones y antes del periodo electoral, de todas las casas, ¿quién marcaba de primero como una opción presidenciable de Cambio Democrático? Guillermo Ferrufino. En todas las encuestas. Bueno. Y número 2, lo triste de la conclusión a la que usted ya diciendo que hubiera hecho lo mismo que Pedro Miguel González, que lo hizo bien, es que no hay confianza en los diputados que nosotros mandamos a la Asamblea. Bueno, mira la clase de país que tenemos los panameños. Bueno, no tenemos confianza en la gente que mandamos a la Asamblea. Mira, ¿por qué no apagamos la luz y nos vamos mejor? Mira, no debemos hacerlo porque es un país que está evolucionando. Mira, es un país joven. Comencemos por ahí. Llevamos 100 años, no, bueno, pero 25 años de haber retornado a la democracia, ¿hasta cuándo? 100 años en la historia de un país, es una tachuelita, es nada. O sea, yo creo que poco a poco las naciones van construyendo sus instituciones.
Y nosotros somos un país que desgraciadamente es un crisol de razas y todo lo que tú quieras, y somos un país de comerciantes, somos un país que no tenemos las mejores. Además de eso, te voy a decir una cosa, Edwin, lo que hace mucha falta en Panamá es la educación, la cívica. Aquí se ha perdido muchos valores, aquí somos muy materialistas. Entonces, también estamos recibiendo Mira, yo fui a las elecciones y perdí en el circuito 88. Y no te creas que me sentí disgustado de perder. Al contrario, me sentí relevado de no ser parte de una asamblea que es bochornosa en muchas actuaciones. Mira esto, la asamblea recientemente, $1 millón para los diputados para que repartieran prebenditas por la calle. O sea, esas cosas hay que superarlas. Pero si tú no la haces, entonces quedas mal. Pero lo importante del mensaje es, en el caso Moncada, es que la certeza de castigo se dio. Pedirle a un hombre que se declare culpable y admita públicamente, mira, eso tiene un valor extraordinario. Y te voy a decir una cosa, la justicia brilló. Brilló no quizás en los extremos que muchos quisieran ver al tipo crucificado en una cruz o lo que sea, pero yo creo que la justicia fue efectiva y eficiente, como lo es en las grandes naciones, en que se llegan a estos acuerdos con los delincuentes. ¿Para qué? Mira lo que iba a pasar en la Asamblea, 3 meses de debate. Los abogados en las tácticas dilatorias, esto iba a ser un desastre. Y encima un juicio político, porque de fondo la Asamblea es un aparato político. Sí. Entonces, aleluya, porque por lo menos ha brillado la justicia. Yo hubiera preferido tomarme el purgante, pero bueno, tengo que acoger las palabras de Alvin Widen con su experiencia de que el fiscal hizo para lograr un objetivo lo que tenía que hacer. Don Alvin Widen, muchísimas gracias por esta oportunidad de ayudarnos a entender cómo anda todo, cómo van estos trámites, y obviamente nosotros le vamos a dar seguimiento a este caso Ferrufino, que todavía no entendemos cómo no ha pasado por afuera de la vía España. Va a pasar. Tengo la confianza de que va a pasar. Bueno.